כנדחנו בנפשנו, מילה לנו את מי האב ואתה, בואו אליו נישא את קולנו, נשלח ונעתור, מלך עולם הוא גואלנו. Shalom Javerín, Javerot, Jamele Yeshua HaMashiach les bendiga a cada uno de vosotros y su bendita Torah sea la luz, la instrucción de vida y el camino, el sendero de la luz. Voy a dar un breve estudio acerca del Shabbat, un tema demasiado importante, ya que en estos últimos tiempos y desde el siglo I y después de Yeshua se dieron diversos cambios producidos por una mentalidad de los griegos y de los romanos cristianizados que ingresaron con una mentalidad a querer cambiar. Pues obviamente esto fue un propósito donde el cristianismo mentalizado por Constantino, quien políticamente trató de mezclar con las situaciones religiosas de aquel entonces para dominar y tener la fuerza de su imperio, hizo estos cambios por agraciarse y tener más simpatizantes para él, de esta manera cambiando rotundamente y contraviniendo más que todo a la bendita Torah. Ahora, cuando nosotros vemos en la escritura, no hay ningún lugar que se haya dado un cambio acerca del Shabbat. Las escrituras se mantuvieron firmes y por lo tanto hoy, casi en su mayoría, que solamente, por decir así, el pueblo judío y el pueblo que está retornando a raíces hebreas son quienes guardan y guardamos el Shabbat. Hablando de una forma estadísticamente, un porcentaje bastante pequeño, con la razón de lo que hoy guardan el Sunday, el domingo, la adoración al sol, en su mayoría, casi todas las religiones, lo cual esto ha hecho quebrantar la bendita Torah, queriendo borrar los principios que estuvieron establecidos por el bendito Melech de Israel. Ahora, si nosotros vemos la palabra Shabbat, no es como muchos interpretan que Shabbat a lo mejor es solo para los judíos. El Shabbat en sí es para toda la creación, porque antes que se iniciase un pueblo que inició conociendo del otro lado como el pueblo hebreo y se conoció hasta cuando estuvo en Misraim, en Egipto, el pueblo hebreo. Y sin embargo, todo esto implicó a que siga adelante hasta conocerse como el pueblo judío, cuando la dispersión se produjo en la destrucción del templo, del primer templo. Pero sin embargo, la casa de Judá mantuvo firme guardando los preceptos de la Torá. En este caso hablamos netamente acerca del Shabbat. No lo tocamos los otros puntos que son donde guardaron realmente. Pero con esto quiero decir, ¿acaso el bendito sea ha cambiado para estas épocas? Cuando Yeshua manifestó, ¿él abolió el Shabbat? No, por ningún concepto, porque sería
abolir el Shabbat sería como él mismo contravenir a la propia ley que establece el bendito sea. Entonces no podría irse contra esa ley. Es más, el bendito sea no podría permitir, porque esto fue establecido desde el principio. Y por lo tanto Yeshua hacía y guardaba, cuidaba de que el Shabbat siempre sea celebrado conforme a los ritos que estaban establecidos en aquel entonces y que también hasta ahora tiene que guardarse. Tenemos 3 letras, la Shin, la Vav, la Tav. Para quienes tal vez no entiendan, estas letras son las letras hebreas que están ahí, que tienen un valor numérico, que tienen un valor significativo. Y esta palabra está allí desde Bereshit. No es que recién aparece con Moshe, o tal vez con los judíos como los llaman muchos. No. La palabra Shabbat está allí contemplado en lo que es en Bereshit. Esta palabra Shabbat, si nosotros observamos, le voy a enfocar en breve a la palabra Bereshit. Entonces, si usted ve ahí, ¿sí? Ahí está claramente la palabra Bereshit. Esa palabra Bereshit, se voy a leerla en el texto hebreo que dice Bereshit bara Elohim et hashamay be'et haaretz. Estas son las primeras frases que está en la escritura de la Torá. Y esta bendita Torá obviamente es muy profunda, en la que cuando nosotros vemos solo la palabra Bereshit, es donde ahí está todo el inicio de todas las cosas. Está en un misterio profundo, en misterio Sod, donde tenemos que encontrarlo haciendo un estudio y conociendo las raíces hebreas. Bereshit es una palabra que numéricamente llega a conformar 913. Y de esos 913 se hace una pequeña suma, llega a establecerse en este caso a un número reducido 13. Y ahora si reducimos más, es 1 más 3, 4. Este número 4 tiene a la letra Dalet. La letra Dalet, que es la letra conocido como el significado puerta, y como número 4. Pero tiene algo muy importante que ver, porque en el número 4 se establece que el nombre del Creador está establecido con 4 letras, que son la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. 4 letras que están conformadas. Y al ver que de aquello mismo de la palabra Bereshit, ahora encontramos la palabra Shabbat. Si usted observa un poco más detenido, podemos encontrar la palabra Shin, la palabra Bat, y la palabra Bet y la palabra Tet. Unidas estas 3 palabras, con lo que estaba enfocando al inicio, sale la palabra Shabbat. Entonces no quiere decir que tal vez Shabbat aparece con los judíos. No, Shabbat es del Creador. Por eso la Escritura habla netamente que el Shabbat es de el bendito sea. Él estableció como un principio, como un mandato,
Por eso cuando vemos nosotros toda la palabra Bereshit, a cada una de las letras connotando de lo que significa, vamos a ver por ejemplo en la primera letra Bet, que es significado de la Bait, casa. Y de ahí vemos la palabra Resh, que vemos Rishon, primera. Y vemos seguido la Aleph, ¿sí? La Aleph es la letra del inicio del nombre de Elohim, ¿sí? Y de ahí vemos la palabra Shim, que es Shit, que significa ya sea afirmar o atavio, ¿sí? Y también vemos seguidamente la Yod, ¿sí? La palabra Yod, que es la palabra que inicia en este caso el nombre de Yeshua. Y al final tenemos la palabra Tet, que sería de la Torah. Y por decir así, le podemos leer que la primera casa de Elohim, ¿sí?, es afirmar el pacto del Shabbat que está en la Torah. Por eso se lee la frase la primera casa de Elohim, ¿sí?, aplica o afirma el Shabbat con Torah. Entonces, como vemos, no puede ser algo que recién se creó, sino es lo que el bendito sea estableció. Y por eso, mal harían los que hoy honran el domingo, que es el significado al dios Sundai, al sol, al dios griego, romanismo. Están quebrantando la Torah, están quebrantando el mandato. Es más, recordemos que de la palabra Bereshit salió 913, reducido a 13 y luego a 4. ¿En qué mandato, en qué número de mandato está la bendita Torah? Está en el cuarto mandato. En el cuarto mandato que dice claramente que tenemos que guardar. Está eso en el Shemot, capítulo 20, versículo 4. ¿Sí? Shemot, capítulo 20. Podemos ahí analizar y mirar, donde dice: acuérdate del día de Shabbat para apartarlo, o como dicen las traducciones, para santificarlo. Por eso dice: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo Yom es Shabbat, dice, para Yahweh, tu Elohim. Shabbat para Yahweh, tu Elohim. No harás labor alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo yom o día. Por tanto, Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha apartado o lo ha santificado. Así es como está escrito en la bendita Torah. Entonces, ¿cómo y con qué autoridad hacen estos cambios? Obviamente, como ya les dije, Constantino en el concilio de Nicea hace estos cambios para borrar la mentalidad, la vida, la forma, la cultura y de cómo vivía el pueblo judío de aquel entonces, para que no honren más y sea pasado esto de honrar al día domingo. Entonces, ¿tú crees que es correcto lo que estás haciendo? Cuando ves que este transgresor, por decir así, no tengo autoridad para poder determinar las cosas como tal, pero lo digo por esto del estudio, que transgredió y hace transgredir, cambiando el día de Shabbat
para el domingo, que es el Yom Rishon, es el primer día de la semana. ¿Pero por qué lo hace? Como le dije, porque aquí se nota que era la intención clara a que se honre y se adore al Sundai, al dios Sol, la adoración al día del Sol. Entonces mira cómo ha hecho, y hoy obviamente la Iglesia Católica Cristiana y todo el cristianismo en sí vive bajo este engaño de hacer los cultos, como los llaman, los días domingo, cuando deberían guardar el día Shabbat. Y el Shabbat es para estudiar, para meditar, para aprender de la bendita Torah y regocijar y agradecer. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos en la escritura, la palabra Shabbat tiene igual una numeración. La palabra Shin en un valor de 300, la palabra Bet, valor de 2, la palabra Tet, valor de 400, es decir, sumado todo estos nos da 402. Pero si reducimos al mínimo, 4 más 2 son 6. Entonces miren lo que acabamos de leer hace un rato, lo que dice en Shemot, que 6 días se trabajará. Sí, todo el trayecto de 6 para entrar a Shabbat es un trayecto donde es el trabajo de corrección. 6 días es trabajo de corrección, un trabajo intenso para llegar al deleite de Shabbat. Porque el Shabbat ya no se hace ninguna labor, sino el descanso y el regocijo de nuestra alma en el bendito sea. Como nosotros, por eso dice que la Torah, especialmente si lo leemos en el libro de Salmos, en este caso nosotros conocemos el Tehillim, capítulo 94, versículo 10 al 12, dice de esta manera: el que corrige a las naciones no castigará, el que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. Yahweh conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Cuán dichoso es el varón a quien tú, oh Yahweh, corriges y instruyes en tu Torah. Como dijimos, las palabras fraseadas que iban de cada una de las letras de Bereshit era: la primera casa de Elohim aplica o afirma el Shabbat con Torah. Entonces el Shabbat es para deleitarnos en la Torah, estudiar la bendita Torah. Y por otro lado también, si nosotros vemos en el libro que el Sheliach Shaul escribió a Timothy Tiahu, ¿sí?, en el capítulo 3, versículo 16-17, verso 16-17 del segundo de Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Elohim esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Entonces miren, estos 6 días que son, como dice, de trabajo, no solamente se refiere a un trabajo físico, sino también a un trabajo de nuestra alma. Desde el primer Yom, es decir, Yom Rishon, que es domingo, es el primer paso de nuestra corrección, donde iniciamos trabajando día tras día en los maravillosos escenarios que el bendito sea nos pone para a cada uno de nosotros y corregir. Y de esta manera, cuando hacemos la labor, esta melajá de nuestra alma, para llegar ahora a Shabbat nuevamente y deleitarnos. Es decir, que es como en Shabbat tomamos, es un refuerzo más, porque nos unimos en la luz, ¿sí?, en la luz que tiene el Eterno. Por eso Shabbat tiene algo, una connotación muy interesante, donde hay una relación estrecha entre el creador y la creación. Y esto hace el deleite
de la luz. Por eso que el viernes al atardecer, a partir de las 6 en adelante, ya es Shabbat. Y se celebra, y durante el día del siguiente día hasta las 6 el Shabbat se deleita. Entra en un proceso tan maravilloso, la conexión de la luz en aquella vasija, y donde nos deleitamos al saber que el Eterno ahora nos está fortaleciendo nuevamente para otra nueva Shebua, otra semana. Entonces, como vemos, cuán importante, por eso el Shabbat es el deleite, es una unión del esplendor espiritual que da el Creador con el creado. Entonces, por eso no podemos decir que el Shabbat es solo de los judíos. Es un error del pensamiento cristiano que dice, no, es que nosotros no guardaremos el Shabbat porque el Shabbat fue para los judíos. Nosotros desde cuando hemos creído, como llaman ellos Jesús, pero que realmente Yeshua, que ya ahora cambió, ya abolió esas cosas, ya no debo guardar. No. Para terminar quiero decir, óigame bien, mi amado hermano y hermana, o amigo, quien escuche o quien vea este video, entienda bien claro que el mandato, cuarto mandato, para ti se eliminó. O sea, ahora es solamente, ya no es 10 sino solo 9. Realmente se debería meditar antes de decir lo que se dice. Yeshua no eliminó ni uno solo, sino que Él vino a dar mucho más sentido de la Torá, a dar sentido real, una interpretación real, cómo tiene que vivir la creación guardando ese mandato. Pero dirás, es que Yeshua estaba quebrantando el Shabbat, de los Talmid de Yeshua, igual comieron el Shabbat. Sí, pero si tú ves de otra óptica profunda, en ningún momento quebrantaban, guardaban, lo hacían. Lo que pasa es que habían ciertos mandatos, o mejor dicho, no mandatos del Eterno, sino las tradiciones de los ancianos, como se dice en la Escritura, eran las que primaban sobre el Shabbat. Eso era lo que no podía, porque se estaba contraveniendo. El Shabbat es un deleite, es el lugar donde el hombre tiene una relación íntima con el bendito sea. Por eso, mi amado hermano y hermana, aléjate de la mente romana, cristiana, y también como evangélicos o como cristianos o como llamen, que están guardando el domingo. Estás quebrantando la Torá, estás quebrantando la ley, si tú lo llamas así como ley. Estás pretendiendo borrar una ley que está escrita en los 10 mandatos. No lo puedes hacer. Eso lo hizo Constantino y tú le estás siguiendo esos caminos. No. Retorna a la Escritura y guarda de acuerdo a lo que está establecido en la Torá. Que el bendito sea les guarde y les bendiga. Esta breve reflexión que hago, porque Shabbat es la luz, la sublime luz del Eterno y la creación. Por eso, tú retorna al origen. Entiende que tan importante es entender el pensamiento hebreo de aquel entonces, no con la mentalidad de ahora, porque ahora te ha introducido muchas cosas y piensas que eso es verdad. No lo es así. Una vez más, que el bendito sea les bendiga este Shabbat y que a cada uno de vosotros les ilumine y hagan lo correcto. Celebren y honren, estudien la Torá, porque parece Shabbat. Bereshit bara Elohim et hashamay ve'haaretz. Que el Eterno sublime en estas palabras que está determinada, pues hay mucho que estudiar. Hoy por hoy es una meditación para reflexionar de quién es el Shabbat, del Eterno. ¿Y para quién? Para toda su creación. Obviamente tiene que retornar y corregir
y guardar Torah. Y entonces entenderá lo que es el Shabbat. Que el bendito sea, les bendiga a cada uno de vosotros y toda la familia. Berajot, Hamishpacha.